Hola, mi nombre es Sergio y soy miembro de los misioneros servidores de la palabra. Estoy en la etapa de segundo de teología. Bien, voy a presentar la materia que se llama libros históricos. Lo que vamos a estudiar hoy es introducción a la llamada obra deuteronomista o historia deuteronomista, que está conformada por los libros de Josué, Jueces, primer libro y segundo de Samuel y primero y segundo libro de Reyes. También nuestro profesor, el licenciado presbítero Óscar Manuel Méndez González, miembro de los misioneros servidores de la palabra. Vamos a hablar sobre el concepto histórico. Todas las culturas tienen un pasado histórico, mitos, leyendas, relatos de héroes, dioses, de enseñanzas. Estas son transmitidas importantes de la vida. En la Biblia eh, es literatura universal. En la historia de salvación, la relación bíblica es esencialmente histórica. Dios se da a conocer por medio de la palabra que comunica a los profetas. De este modo vamos a ver también algunas características o 6 características de la historia de la Biblia. 1. La historia bíblica no es crónica o narración aséptica y neutra de los hechos. Característica 2. En la historia de la Biblia podemos concretar en algunos adjetivos, es una historia confesional. El Característica número 3, confesional. La historia bíblica está escrita desde la fe. Cuarta característica, querigmática. Esto es escrita desde la fe, la historia bíblica que quiere ser proclamación y anuncio de esa misma fe. Número 5 es también interpelante. Es anuncio de buena nueva de salvación que pide y espera respuesta y asentimiento del oyente, del lector. Sexta característica es profética. Los libros que los cristianos llamamos históricos en el canon judío reciben el nombre de profetas. También sobre la hipótesis de la historia deuteronomista según Martín Knott. La historia deuteronomista estaría integrada por los siguientes libros: Josué, Jueces, Samuel y Reyes. Hipótesis principales: la teoría documentaria. En 1942, en el 8 de julio, cuando Martin Knott presentó en una célebre ponencia tenida ante la Sociedad de Sabios de Königsberg la historia deuteronomista. Según Martin, no se trataba de simples o retoques redaccionales, añadidos o libros ya existentes, sino que influencia y la aportación deuteronomista se colocaba a un nivel más profundo. Es decir, Martin Knott decía que no se trataba de simples redacciones, sino de verdaderos autores deuteronomistas. También Knott pues califica como el monumento histórico más importante de la historiografía oriental y la síntesis histórica más antigua de la historia universal de la humanidad. La importancia del trabajo redaccional de la historia deuteronomista. Trabajo redaccional. El autor, autores deuteronomistas no son meros colectores de tradiciones recibidas. Es una estructura, fuente con un plan histórico y teológico. Algunos elementos, armazón cronológico, los libros de Josué, Reyes, por ejemplo, la construcción del templo, esto nos ayuda mucho. Presencia de los profetas, ¿qué tan importante? 13 de los profetas se relacionaban con la destrucción de la nación hebrea, 3 con su restauración. La destrucción de la nación se efectuó en 2 etapas. La primera etapa, el reino del norte cayó en el 734 a.C. y durante este periodo fueron Joel, Jonás, Amós, Oseas, Isaías y Miqueas. El reino del sur cayó en el 606. De este periodo fueron Jeremías, Ezequiel, Daniel, Abdías, Nahum, Habacuc y Sofonías. La restauración de la nación fue en el 536 antes de Cristo y se relacionan con este periodo de
Ageo, Zacarías y Malaquías, la presencia de los profetas. Personajes claves: Moisés y la ley, Josué y la conquista, David y la monarquía, Salomón y el templo, Jeroboam y el cisma, Josías y la centralización del culto. También podemos ver la promesa, cumplimiento. Es un recurso editorial muy repetido. Es el esquema promesa, cumplimiento, mediante el cual se presentan los acontecimientos de la historia pronunciados en el pasado. También podemos ver punto focal de la historia deuteronomista. El punto principal es la caída de Jerusalén junto con el destierro de Babilonia. La caída del reino del norte en el año 722 y la caída del reino del sur en el año 587 provocaron también la caída de la fe del pueblo. Esto se tenía abandonado por Dios. El pueblo pensaba, pero ahí resurge el profeta Ezequiel. Es una muestra que el pueblo se ha desvanecido junto con su esperanza, el pueblo triste, humillado, porque cree que Dios ya no está con ellos. También podemos ver la fecha de redacción de la historia deuteronomista. La tradición deuteronómica es, de acuerdo a la hipótesis documentaria, una de las 4 fuentes a partir de las cuales se escribieron los libros del Tenaj o Antiguo Testamento, datada en torno al siglo VI. Desde la investigación de Martin Knott se cree que la parte deuteronómica de la Torá y el Deuteronomio se compusieron originalmente como una obra única. También vamos a ver sobre la finalidad de la obra deuteronomista. Veredicto de Ordenación Nord nos dice que los autores deuteronomistas habrían querido demostrar únicamente que la catástrofe del 587 a.C. era la conclusión lógica de la historia del pueblo marcada por la infidelidad y el pecado. También el principio teológico deuteronómico, un Dios. Moisés fue enoteísta o un monólatra. Dios se revela y dentro del pueblo escogido no se permite tener otros dioses. Los profetas profundizan en el conocimiento del Dios único. Llegan a decir lo siguiente: los dioses paganos no son más que vacíos y vacuidad, troncos de madera y bloques de piedra. El santuario, la importancia del santuario: solo el santuario de Jerusalén se ofrecerán los holocaustos, no hay otro lugar, ahí se ofrecerán el sacrificio. Defender el santuario. Un pueblo, el destinatario del Deuteronomio es un pueblo, no cualquier pueblo. Pueblo de Dios, es un pueblo santo, pueblo consagrado, separado, reservado, propiedad personal de Dios, idea que se conserva desde la tradición anterior. Números 23 pueden confrontar. De este modo también vemos una elección. Somos elegidos. La idea principal del libro del Deuteronomio es la elección de Jerusalén como ciudad santa, así como la elección del rey y del sacerdocio levítico. En el capítulo 7 lo podemos encontrar. La finalidad, pues, del Deuteronomio es el llamamiento a la conversión. Una alianza. La idea de la alianza es consustancial al Deuteronomio, que no es sólo el contenido, sino la misma estructura literaria. Una ley. Libro de la ley encontrado en un templo de Jerusalén el año 18 del reinado de Josías, 622 a.C. El Deuteronomio presenta una segunda sección que contiene la parte principal del libro. Esta sección se concentra en el pacto de Dios con Israel, especialmente la ley. Una tierra. En el libro del Deuteronomio es el que más espacio dedica de este tema, la tierra en la que abundan las riquezas naturales, la fertilidad de los campos y de los rebaños.
En el Deuteronomio la tierra se conoce como don de fidelidad y amor de Dios para el hombre. De este modo concluimos diciendo que Dios está y nos invita y nos está llamando. Buscarlo, pues el que ha conocido a Dios no puede callar.